¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de opinión. Y es que quería haceros este vídeo desde hace tiempo, pero quería enfocarlo de forma bastante objetiva, informándome bien, y quería sobre todo hacer un vídeo de opinión, pero de forma respetuosa y objetiva. Y es que es un tema que la verdad es que hace tiempo que quería hablar con vosotros porque a mí me tiene, digamos que tengo sentimientos encontrados, pero conozco gente que opina de forma muy diferente y me gustaría también saber cuál es vuestra opinión o si tenéis alguna opinión con respecto a este tema. Y es que voy a hablaros de la saga inacabada de Crónica de Asesino de Reyes de Patrick Rothfuss. Sí, amigos, cogeros vuestra Coca-Cola, vuestro café y vuestras papas porque vamos a hablar de un tema que llevo tiempo de verdad queriendo hacer este vídeo, pero ya sabéis que no suelo hacer este tipo de vídeos de opinión, pero me apetecía hablar con vosotros acerca de esta saga inacabada, de si se va a llegar a acabar en algún momento, qué ha pasado con ella. Como fan que fui en un momento determinado, porque ya os hablaré un poco de mi experiencia personal con esta saga, cómo me lo he tomado yo y sobre todo qué ha pasado, porque se ha armado durante todos estos años un revuelo con este autor que, bueno, vamos a hablar de todo esto en este vídeo. Espero que no se me haga súper largo, voy a intentar sintetizar un poco, pero voy a poneros un poco en contexto de qué pasa con este autor por si alguien todavía no lo sabe y qué es lo que se supone que va a pasar. Y hablaremos de nuestra opinión, bueno, de mi opinión, durante todo esta brecha temporal. Bueno, Patrick Rothfuss es un autor estadounidense, profesor adjunto de lengua y filología inglesa en la Universidad de Wisconsin, que en el año 2007 publica la primera parte de una trilogía que se hizo viral. En 2007 publica la primera parte de esta obra de Crónica de Asesino de Reyes titulada El nombre del viento, que es una obra que se convirtió, digamos, en viral, se hizo súper famosa e hizo que Patrick Rothfuss pasara de ser un profesor, como he dicho, de filología inglesa a convertirse en un autor superventa. Tal fue el éxito de esta obra que en España llegó en 2009, pero cuando llegó a España ya os digo que en Estados Unidos la obra había sido un bestseller. Patrick Rothfuss fue comparado con escritores tan potentes de fantasía como Tolkien, Ursula K. Le Guin, Robert Jordan o George R.R. Martin, entre otros. Así que imaginaos cómo fue esta publicación, este libro, y cómo fue o cómo llegó de fuerte a las listas de fantástica, de fantasía y en general a el público y a los lectores. Pues bien, cuando Patrick Rothfuss publicó El nombre del viento, parece ser que él comentó que él tenía la trilogía terminada. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que se publicó El nombre del viento, los borradores del segundo y el tercer libro estaban más o menos, digamos, finalizados, pero simplemente había que hacer ciertos cambios para que fueran lo más perfectos posibles. Esto es lo que se comentó y lo que comentó él. Tras unos años, ¿vale? En 2011, pensad que fue en 2007, 2009 en España, ¿vale? 2 años después llega la segunda parte, que se llamó El temor de un hombre sabio, una segunda parte súper esperada que todos los fans acogieron con un cariño y una emoción tremenda, porque esta historia se había convertido en una de las mejores historias de fantasía. Y lo más guay que tienen estos libros es que están contados o narrados de forma que cada libro es una noche. Por lo tanto, hay 3 noches, 3 libros. La historia, para los que no lo sepáis, habla de un chico, bueno, un señor llamado Bote, o se escribe Cabote, que es un personaje legendario que tras una serie de años de retiro va a ser entrevistado por un cronista y le va a contar todas sus aventuras, digamos, en 3 noches. Por tanto, son 3 noches, 3 libros. ¿Qué pasa? Que desde 2011 hasta 2025 que estamos, el tercer libro todavía no se ha publicado. Y no solo no se ha publicado, sino que no hay fecha de publicación, no se sabe prácticamente nada acerca de él, solo que el título seguramente sean Las puertas de piedra, pero no se sabe nada más acerca del mismo. ¿Qué pasa? Que los fans al principio pues estaban más o menos conformes, porque entendían que al ser un libro tan grande, porque Rothfuss dijo que el tercer libro
si el segundo ya era grande, el tercero iba a ser mucho más grande, pues que lo quería corregir bien, lo quería acabar bien y quería, pues eso, tomarse su tiempo con el libro. ¿Qué pasa? Que al principio los fans, como digo, estaban bastante tranquilos porque decían, bueno, es un libro grande, es un libro de fantasía, no pasa nada, se entiende que él va a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero empezó a pasar el tiempo y las noticias acerca de este libro no aparecían ni se les esperaban. Y no solo eso, sino que el autor empezó a publicar otras novelas en el periodo de tiempo en el que los fans estaban esperando por la tercera novela. Publicó en 2014 dos novelas, la primera se llama La música del silencio, que es una historia corta de uno de los personajes que se llama Auri, y luego en el mismo año publicó El árbol del relámpago, que digamos que es la primera parte de la historia de otro personaje que se llama Bast. En 2023 se anunció, cuando todo el mundo pensábamos que se iba a anunciar algo del tercer libro, la editorial Penguin Random anunció que iba a publicar otra de estas historias llamada El estrecho sendero entre deseos, que sería, digamos, el final o continuación de la historia de Bast. Por lo tanto, los fans se quedaron bastante chafados. Aparte de todo esto, se han ido editando diferentes ediciones. Por ejemplo, en 2024 se publicó una edición, digamos, de coleccionista, que tiene pues los cantos tintados que hay ahora tan modernos, tapa dura, y aparte en 2019 se publicó, por el aniversario de los 10 años de la publicación del primer libro, del Nombre del Viento, se publicó una edición de lujo que también os dejaré por aquí. Es decir, que se han ido publicando y el autor ha ido publicando libros por medio, se han ido sacando ediciones coleccionistas, ediciones de lujo y demás, pero del tercer libro no se sabe absolutamente nada. No sé si es que los libros estos que ha publicado de historias cortas ya los tenía escritos y la editorial simplemente los ha ido sacando cuando ha querido, o directamente es que el autor los ha ido escribiendo en ese periodo, pues porque no tenía inspiración para el tercer libro y ha ido escribiendo esos libros. La cosa es que la gente cada vez se estaba poniendo más nerviosa, se estaba enfadando más porque veían que pasaba el tiempo y no se había publicado nada. De hecho, es que hace ya como, si nos ponemos en el primer libro, que fue en el 2007, harían en el 2027, van a hacer 20 años desde que se publicó el primer libro en inglés y todavía no se sabe nada del tercer libro. Aparte de todo esto, en 2016 el autor decidió, junto con otro coautor que se llama James Ernest, sacar un juego de mesa, que es el juego de mesa de TAC, que es un juego de mesa basado en un juego de mesa que aparecía en el propio libro de El Nombre del Viento. Es un juego al que se jugaba en esas historias y parece ser que Patrick Rothfuss le hizo gracia, le hizo ilusión y empezó a participar en el proyecto para sacar, digamos, ese juego de mesa. Con lo cual, aparte de que parece ser que la gente se estaba enfadando porque veían que el autor sacaba cosas, pero no sacaba el tercer libro. La gente decía, pero en vez de estar escribiendo el tercer libro, estás haciendo otras cosas. Pero el autor pues le daba todo igual y simplemente empezó, como digo, a sacar más material ambientado en el mundo, pero no acababa el tercer libro. ¿Qué pasa? La historia es eso, que mientras todo esto pasaba y se empezaba a publicar cosas, el tercer libro, ¿dónde estaba? Entonces empezaron a haber como movimientos, ¿vale?, de la editorial que hablaban un poco de, pues bueno, Penguin Random anuncia que va a haber una novedad en 2023, todo el mundo, va a salir, no, sacan otro libro. Se anuncia que el título provisional o el título que se espera es Las puertas de piedra, los fans diciendo, vale, ya hay título, se supone que es que el libro ya va a ir en marcha, no se saca nada. Y aparte de todo esto llega una polémica sobre el autor y es la famosa polémica de la recaudación para una obra benéfica. Os cuento, resulta que este autor tiene una obra de caridad, tiene una asociación de caridad que él pues recoge dinero y lo dona, ¿vale? No sé exactamente qué asociación es, pero bueno, tiene una asociación que dona, ¿vale?, dinero para, pues no sé, para una obra benéfica. Entonces el autor lo que dijo fue, vale, si yo consigo, dijo a los fans, si yo consigo recaudar, creo que dijo 333.333 dólares, vamos, puso una cantidad de dinero y dijo, si llegamos a recaudar ese dinero, yo voy a publicar el primer capítulo de la obra, ¿vale? Hasta ahí guay. La gente se volcó muchísimo, ¿por qué? Pues porque querían, los fans querían ya que saliera la obra y por lo menos leer algo, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Que llegaron a recaudar ese dinero y más. He leído que se llegó a recaudar muchísimo más de esa cifra y resulta que no hubo primer capítulo, no hubo nada, no se publicó nada. De hecho, se le preguntó a la editora de Rothfuss, ¿vale? Y esta chica, poco antes, que se llama Betsy Walheim, confesó que no había visto ni una sola palabra del tercer libro y que dudaba que a partir del 2014 hubiese escrito algo. Eso lo dijo la editora. La gente se cabreó y con razón, porque cuando juegas con dinero y con donaciones, ahí ya estamos hablando de palabras mayores, porque al final tú estás donando para que ese dinero le llegue a alguien, pero tú estás donando porque también te están, digamos que, a ver, tú realmente deberías donar porque quieres, ¿vale? Para ayudar. Pero en este caso es como que el reclamo que utilizó Rothfuss para que la gente donara para su asociación fue el dar algo a los fans, un capítulo. Quiero decir, aquí ya entramos un poco en, bueno, pero es que la gente donó, entonces ¿por qué donaron? Obviamente, lo que os digo, yo creo que hay que donar, porque uno quiere, pero en este caso Rothfuss puso un caramelo. Él dijo, sí, donadme a mí, y yo a cambio os doy algo. Donad a mi asociación, no donéis a otra asociación, pero porque yo os voy a dar algo. Que cada uno es libre de donar a la asociación que quiera. El problema es que si tú prometes que vas a dar un capítulo o lo que sea para que donen a tu asociación y no a otra, al final, si no cumples, la gente que cree pues que te has llevado dinero o que has conseguido dinero para lo que sea y la gente se enfada, cosa completamente normal. Que luego encima salga tu editora a decirte, no, mira, es que creo que esta persona no escribe desde 2014, o sea que a lo mejor no existe ni siquiera ese primer capítulo, pues todavía enfureces más a los fans. Bueno, pues parece ser que es que el autor, entre otras muchas cosas, estaba teniendo problemas familiares y personales. Y es que una persona que no quiso desvelar su nombre parece que comentó que el autor podría estar pasando por tendría un problema llamado trastorno ciclotímico. Este trastorno ciclotímico es un trastorno caracterizado por altibajos emocionales. Parece ser que se bloqueaba, no podía escribir, porque este trastorno lo que hace es que muchas veces tienen estados de bajo ánimo, depresión, espero estar diciéndolo bien porque no soy psicóloga, pero sí que es verdad que he leído un poquito para informarme y parece ser que esto, junto con otros problemas que estaba teniendo el autor, además de toda la presión que tenía por parte de la gente que le increpaba en Twitter y en otras redes sociales que no estaba escribiendo, pues parece ser que hizo que el autor directamente no pudiese escribir, se bloqueara y que estuviera costándole muchísimo publicar esta obra. Así que bueno, parece ser que todas estas cosas han hecho que el autor pues le esté costando bastante escribir, pero es que han pasado 20 años y la gente ya, muchas de ellas, se han desencantado de la obra. Y yo me incluyo. Yo os cuento un poco mi situación con esto. Entiendo parte de lo que pasa. Entiendo que el autor tenga sus problemas psicológicos, sus problemas en casa, como todos podemos tener problemas y al final el ser un autor, el tener también esa presión encima de ti hace que todavía sea más difícil si ya tienes un problema de base, de que te cuesta, de que te bloqueas y de que tienes temporadas donde no puedes escribir, encima toda la repercusión en redes sociales, el increparte y el decirte, pues al final entiendo que te puede pasar mucha factura. Eso lo entiendo, pero también entiendo que no se pueden hacer cosas como, bueno, tú dóname y yo a cambio te doy un capítulo, pero al final no te doy nada. Parece ser que finalmente leyó el prólogo en Twitch, pero él como que fue un poco condescendiente con los fans. Parece ser que estuvo diciendo o justificándose diciendo que él no había dicho nunca cuándo lo iba a publicar. O sea, que él dijo que lo iba a publicar pero que no dijo cuándo. Entonces, cada vez la bola se hacía más grande y los fans cada vez estaban más enfadados y más desilusionados. El problema de todas estas cosas, de las trilogías tan largas, de todos estos autores que hacen, ya os digo, este tipo de trilogías de fantasía muy complejas, con muchísimas páginas, con una historia y unas tramas tan complicadas,
es que te puede pasar esto, es que puede que tengas un bloqueo y de repente la historia no avance. Todo esto está pasando, también le pasan a otros autores como por ejemplo George R.R. Martin con Juego de Tronos. ¿Qué pasa con esta saga? Pues parece ser que el hombre se ha atascado en el 6.º libro, parece ser que va a tener 7 libros, el 6.º no lo llega a publicar y parece ser que a la gente le da miedo que el hombre pues acabe no publicándolo. Pues con este autor, con Rothfuss, pasa exactamente lo mismo. A mí personalmente me pasó que yo me leí el primer libro en 2009, cuando empecé la universidad. En 2011, que más o menos estaba a mitad de universidad, acabé el 2.º libro y a partir de ahí ya está. Yo no me quise leer ningún libro intermedio porque la verdad es que yo lo que quería era acabarme la saga y a mí lo que me pasó y lo que me pasa es que son libros muy grandes, muy voluminosos, muy gorditos, de los cuales no me acuerdo absolutamente de nada. O sea, vosotros pensáis que yo me acuerdo de un libro que me leí hace 18 años, pues sí, me puedo acordar de cosas por encima de la historia general, de cositas que pasaban, de algo que me impactó mucho, pero obviamente de la trama completa, no. No me acuerdo de cosas. Entonces, si ahora sacaran el tercer libro, digamos, mañana, mira, sale mañana el tercer libro, yo no me acuerdo de la saga. Entonces, claro, me tendría que volver a releer el primero y el segundo para poder leerme el tercero. A mí me da un poco de pereza, sinceramente, porque son libros que me leí en su día, que me gustaron, que yo los recomendé, pero claro, ahora no sé si recomendar este tipo de libros. Yo os lo digo, yo os lo recomiendo, sí, la fantasía está muy guay, los libros son muy novedosos porque la verdad es que la historia está muy bien contada, hay muchísimas tramas, los personajes son muy buenos, pero si vais a empezar la trilogía yo me esperaría a saber si sacan el tercer libro, porque es lo que os digo, en mi opinión, a mí lo que me pasa es, yo no tengo problema en que el hombre tarde más o tarde menos, a ver, al final es que no podemos hacer nada, pero sí que es verdad que a mí personalmente leerme el tercero pues no me apetece. ¿Por qué? Pues porque no me acuerdo de los otros, entonces voy totalmente desligada de la historia. Creo que como a mí nos pasa a muchos. Hay muchos fans que comentan en foros que se han desencantado con la historia, que eran muy fans en su momento, pero que ahora pues ya no son tan fans. ¿Por qué? Pues porque ya ha pasado tanto tiempo, como os digo, que no se acuerdan o que no les apetece leer esta trilogía o que directamente se han desencantado con el autor. Sí que es verdad que ahora este año, en 2025, el 24 de mayo, el autor apareció en una charla de Joe Abercrombie, porque Joe Abercrombie ha sacado un nuevo libro que se llama Los Diablos, The Devils, y apareció en una charla acompañando pues como autor invitado y apareció hablando, no habló de su libro obviamente porque era la presentación de Joe Abercrombie, también era un poco falta de respeto hablar de su libro cuando están hablando del libro de otra persona, pero lo que dejó caer el propio Abercrombie es que como que Patrick Rothfuss es el primero que quiere acabar la trilogía, o sea, es que él sí que quiere acabarla, que no es que no la acabe porque no quiere, sino pues a lo mejor pues por otros motivos. Parece ser que habría tenido una temporada difícil Patrick Rothfuss y el verlo aparecer ahora este año en una presentación con otro autor, pues parece que es una buena señal de que por lo menos el hombre se está más o menos recuperando y que poco a poco va mejorando todo lo que es su situación personal. El propio Patrick Rothfuss anunció o habló de su tercer libro como El Interminable, ya se ríe y ya le ha puesto ese mote, pero ha dicho que en algún momento, tarde o temprano, lo publicará, así que esperemos que sea algo cierto y que por lo menos concluya la saga para que la gente que quiera se la pueda leer. Si sale el tercer libro, ¿me lo voy a leer? Pues seguramente sí, pero como os digo, tendría que releerme el primero y el segundo. Me parecería un poco así porque son libros muy gorditos, pero bueno, haríamos el esfuerzo. Mi opinión, yo entiendo la situación personal de cada uno, pero también entiendo a los fans. Entiendo que te desencantes porque ha pasado mucho tiempo, entiendo que si vieras que el autor, oye, no está publicando nada, pero es que el autor entre medias ha publicado libros, ha publicado un juego, ha estado muy activo en redes sociales haciendo otro tipo de cosas y mientras tanto pues no ha estado escribiendo. Que seguramente sea por el problema del bloqueo este de escritor que tiene, con todo el tema que tiene detrás, seguramente, y eso al final hay que respetarlo porque es lo que hay. Pero sí que es verdad que entiendo también la parte de los fans de oye, tú estás haciendo otras cosas y el tercer libro nada. Y sobre todo lo peor fue pues ese digamos, ese escándalo con él, mira, voy a publicar a cambio de que tú me dones, te dono y tú, no, es que no he dicho cuándo lo voy a publicar. Entonces, eso está feo, sinceramente, de cara a los fans, porque hay muchos fans que piensan que el autor se está riendo de ellos. O
sea, hay fans que piensan yo he leído opiniones de gente que piensa que les está sacando el dinero, que está jugando con ellos, que les está mintiendo, obviamente que los tima, o sea, hay opiniones de todo. Y luego hay opiniones comprensivas que piensan pues que el hombre tiene una mala racha, tiene un problema personal y que al final pues tiene ese problema de bloqueo escritor y que no se puede hacer nada. Así que, bueno, hay opiniones para todo el mundo, pero bueno, espero que acabe la trilogía, por lo menos que se cierre, porque es un tema que llevo queriendo hablar con vosotros porque a mí me frustra, porque es como, llevo 18 años, bueno, 16, esperando que acabe la trilogía, o sea, como yo, mucha gente. Entonces, bueno, me da lástima la situación personal del autor, pero a ver si en algún momento se puede acabar y se puede terminar de publicar. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que es un vídeo, ya os digo, más de información, un poquito de opinión. Dejadme en comentarios qué opináis, si os habéis leído estos 2 primeros libros, si esperáis el tercero con ganas, si ya habéis abandonado la idea de leerlo por completo. Y ya sabéis que podéis seguirme, si no lo hacéis, en el canal, por redes sociales, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!